And I would love everything that you do, and I do. Hey, 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 and I do. Oh, I never realized what the secret be. This will only happen to me. Can't you see? Can't you see? That when I tell you that I love you, you're gonna say you love me too. And when I ask you, you're gonna say you love me. It's been a hard day, right? And I'm working like it all. It's been a hard day, right? I've been thinking like it all. What would you do? All right. You know, all day. You get to run, you like your best. And it's perfect to hear you say, you're gonna give me everything. You're gonna be all right. Yes, good. I like it. Come on, baby. It's good. Whatever. In a hard day's night, and I've been working like it all. It's been a hard day's night, I've been thinking like it all. What would happen to you? All right. Hey, here's a little shout out. My daughter here in Chicago. Yeah, man. Yeah, get some take out. Bienvenidos a la última transmisión de la serie Los Beatles y yo. Hoy no hablaremos desde la nostalgia, sino desde la vigencia revolucionaria de un concepto que se resiste a ser mercancía. Este programa se despide de los Beatles con un ensayo que no es clausura, sino detonador. Los Beatles aparecerán aquí
como paradoja, ruptura cultural y al mismo tiempo mercancía total. La pregunta que nos guía es, ¿puede la utopía sobrevivir al capital? Quiero examinar aquí la dialéctica entre concepto y mercancía, entre el novum y la neutralización. Me apoyaré en la filosofía de la esperanza de Ernst Bloch para rescatar el aún no consciente que late en la música. El aún no consciente, aprendido por Bloch de la escatología cristiana, representa lo que no es, eso que pudiera llamarse nada. Es tal dentro de una corriente temporal que reúne pasado, presente y futuro, de tal manera que lo que define el ser o no ser son las condiciones de posibilidad de realización de algo que todavía no ha llegado a ser en unas determinadas circunstancias, pero está llamado a ser y por tanto ya es al menos en posibilidad, en estado latente. Ahí es precisamente donde se abre el espacio utópico. La obra de los Beatles se interpreta como praxis estética, como invención técnica, como laboratorio sonoro y como contagio cultural, pero también como praxis invertida, gestión empresarial, catálogo multimillonario, capital simbólico congelado. El sargento Pimienta se presentará como un manifiesto utópico, aún vigente por su excedente cultural. La democratización tecnológica que impulsaron los Beatles sigue viva en cada estudio casero, en cada móvil, en cada indie que experimenta con sus cuates una nueva rola. La mercancía intenta clausurar, pero el concepto resiste. La música como órgano metódico para lo nuevo. Concepto contra mercancía. La vigencia revolucionaria de The Beatles. Va esta entrega para mis cuates Sergio Cardoso y Gabriel Santos. Sin su conversación, yo no habría podido decir nada de esto sobre los Beatles. La trayectoria de los Beatles representa una paradoja fundamental en la crítica sociocultural contemporánea. Por un lado, su obra se erigió como un concepto de ruptura cultural, estética y social sin precedentes, catalizando el espíritu liberador del novum, lo nuevo, en la década de 1960. Sus innovaciones redefinieron no solo la música popular, sino también el rol del arte como agente de cambio generacional. Por otro lado, este legado ha sido progresivamente asimilado por la lógica del capital,
convirtiéndose en una mercancía monumental, un catálogo de derechos de autor y una marca global gestionada con una eficacia financiera inigualable en la historia de la música. El problema central que este análisis aborda es la dialéctica inherente a esta transformación. ¿Puede un fenómeno cultural tan profundamente reificado y monumentalizado conservar su potencial de transformación? ¿Resiste el concepto original de ruptura a la total asimilación y neutralización impuesta por la mercancía? El valor de la música de los Beatles hoy oscila entre ser un símbolo idiosincrático y una referencia generacional y ser simultáneamente un activo financiero que impulsa las fortunas de los dos miembros sobrevivientes y las muchas corporaciones asociadas. La pregunta crítica trasciende la mera nostalgia. Indaga sobre la capacidad de la cultura para seguir proyectando futuros posibles, incluso cuando su pasado se ha encapsulado en la certeza del beneficio económico. Este informe examinará si la obra de los Beatles puede seguir funcionando como un detonador de la conciencia o si su absorción ha clausurado definitivamente el horizonte de expectativas que alguna vez representó. Señalo desde aquí que yo me considero impulsado a la acción contracultural por la obra de los Beatles, pero también por eso me veo obligado a reconocerlos como opio del pueblo en estos oscuros tiempos nihilistas. Tal es la contradicción dialéctica de los Beatles, que me tiene hablando de ellos en este momento y de esta manera. Para abordar esta encrucijada, es insuficiente recurrir a una crítica sociocultural que solo diagnostique la asimilación y la alienación. Es imperativo integrar la filosofía de la esperanza de Ernst Bloch, que ofrece herramientas conceptuales para encontrar el potencial de futuro no realizado, incluso en los productos de venta masiva como los Beatles. Bloch, al alinearse con el propósito marxista de derrocar todas las relaciones en las que el hombre es un ser humillado, esclavizado, abandonado, despreciable, dota a la utopía de un fundamento objetivo en la realidad. El análisis blogiano nos obliga a buscar el excedente cultural, aquel contenido que excede la función inmediata, como el entretenimiento o el consumo, y que apunta a la trascendencia de la alienación. Mirar afuera. Por lo tanto, este informe se estructura en la búsqueda del potencial utópico de los Beatles a través de los conceptos de función utópica y aún no consciente. Si Bloch logró encontrar utopías latentes en manifestaciones tan diversas como cuentos de hadas, pirámides egipcias y catedrales góticas, su marco teórico nos permite argumentar que la complejidad sonora de los Beatles, junto con su masivo impacto social, constituye
un órgano metódico para lo nuevo, incluso si está envuelto por el brillo cosificador de la comercialización global. La crítica de Bloch se basa en la idea de que la realidad no es una totalidad cerrada, sino un proceso de devenir, lo que él denomina la ontología del aún no consciente. La utopía para Bloch nace de la disconformidad, del reconocimiento consciente de una ausencia de plenitud, de no que se transforma en algo en proceso de devenir. Esta posibilidad real es lo que impulsa el cambio. En este contexto, la función utópica es el motor de la revolución. Su carácter fundamental reside en ser intrínsecamente demoledora de una forma muy concentrada y en constituir una protesta abierta contra el status quo. El surgimiento de los Beatles, entendido a través de este lente, trasciende la mera moda. Su irrupción global fue interpretada por la sociedad de los años 50 y principios de los 60 como una señal de contagio, contaminación e infección de la rebelión juvenil. Esta reacción social, impulsada por la música, refleja cómo el concepto Beatle desestabilizó el orden moral y generacional establecido, cumpliendo la primera función de la utopía, la crítica radical de la realidad actual. Bloch distingue la esperanza de los meros buenos deseos, elevándola a un optimismo militante. Este optimismo implica un trabajo concreto y decidido, la praxis, fundamentado este trabajo en el conocimiento de las condiciones reales para lograr lo que es posible. La revolución, ya sea social, política o estética, exige método. La utopía concreta es definida rigurosamente como aquello que posee un fundamento en la realidad y que por lo tanto puede ser creado en el futuro. Para Bloch, el arte posee esta visión de futuro, de anticipar el aún no consciente, manifestando las aspiraciones humanas más profundas. En la música popular, este potencial se aloja en el excedente cultural. Este excedente cultural en la obra de los Beatles no es contenido lírico superficial, sino la transformación de la forma y la materialidad de la música. Por ejemplo, en lo que llaman los Naftalina, música clásica, eso de Bach, Beethoven y Brahms, no hay excedente cultural, solo la puedes entender si te educas antes. Si no, no la vas a entender. Pero con los Beatles, creías que ya habías entendido y eso te hace querer saber más. Ese es su excedente cultural. Escuchas a Juan Gabriel o a Frank Sinatra y son como Kleenex. Se murió mi mamá, ya la lloré, bota el Kleenex con el que me limpié los mocos y las lágrimas. Pero hay obras de arte que no son Kleenex, que son algo así como lentes que abren el porvenir, y solo hay porvenir en la utopía. La utopía concreta de los Beatles, a mi entender crítico, se manifiesta de manera crucial a través de su praxis técnica, un proceso activo de transformación del estudio de grabación. Para Bloch, la praxis es el espacio de la transformación.
La experimentación sonora llevada a cabo por Lennon, McCartney y George Martin fue el trabajo concreto y decidido que materializó el novum en el arte popular. La evidencia material de esta praxis se encuentra en invenciones técnicas como la doble pista artificial o el uso de bucles de cinta o tape loops. La descripción de un técnico que introduce un montón de bucles de cinta en una bolsita de plástico para manipular sonidos y crear collages psicodélicos es una imagen poderosa de la utopía concretándose. El deseo de crear sonidos nunca antes escuchados se unió a las condiciones reales de posibilidad tecnológica, redefiniendo no solo la estética, sino los medios de producción mismos. Esta transformación del estudio en un laboratorio material para lo nuevo es el fundamento objetivo de la promesa utópica que los Beatles encarnaron. Antes de convertirse en una sofisticada fuerza conceptual, los Beatles actuaron como un agente de desestabilización social. Su llegada a Estados Unidos y la bitlemanía no fue simplemente una moda, sino la primera experiencia de importación cultural masiva a gran escala, después de un periodo de sostenida exportación cultural solamente estadounidense. Más importante aún, su popularidad galvanizó una reivindicación musical con un sentido de rebelión y cambio. La función utópica se manifestó inicialmente como un desafío a la moral puritana, la histeria juvenil, que anteriormente había sido catalogada como delincuencia juvenil y combatida con censura y condenas, se transformó a través de los Beatles en una manifestación cultural masiva. El paso de sus primeros temas, centrados en el amor y la diversión y el desenfreno, von an debauchery, dijo por ahí un cura protestante, reflejaba el tránsito del no instintivo, la rebelión adolescente a una conciencia más profunda. A medida que la década progresaba y fenómenos como la guerra de Vietnam y la cultura hippie se intensificaban, el sentido de la música maduró hacia la voluntad libre, la paz y el amor de todos, reflejando una metamorfosis del instinto rebelde a la utopía concreta, de un optimismo militante ante las realidades geopolíticas. El punto de inflexión del concepto se consolidó, insisto aquí, cuando los Beatles transformaron el estudio de grabación. Históricamente, un mero espacio técnico en el centro de la creación artística. Este cambio de rol permitió la materialización de ideas que antes eran impensables en el pop. La evidencia del novum es clara en la mezcla audaz de géneros. Martin y la banda ayudaron a fusionar la música occidental con la música india, el jazz con el rock psicodélico e incluso elementos del music hall victoriano, creando un dizzying collage, un vertiginoso collage de voz e instrumentación. Este rompimiento fue deliberado. Paul McCartney mismo reconoció que la diferencia fundamental del Sargento Pimienta hizo en la cultura musical tal efecto que se dieron cuenta de que no tenías que tocar a lo seguro.
El Sargento Pimienta puede ser interpretado como manifiesto utopista. El álbum La banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, aparecido a mediados de 1967, se convirtió en el manifiesto de esta revolución estética. No solo inspiró innumerables álbumes conceptuales posteriores, sino que se estableció como un símbolo idiosincrático y el concepto más trascendental y significativo jamás hecho por una agrupación musical. Su trascendencia radica en su capacidad para liberar la música pop de sus convenciones, ofreciendo una prefiguración artística de una cultura más libre y compleja. La persistencia del concepto del Sargento Pimienta como una referencia ineludible en el imaginario cultural contemporáneo no puede explicarse únicamente por la nostalgia. Esta permanencia es una manifestación de la no simultaneidad, un Gleichzeitigkeit, tal como lo escribió Bloch en alemán, no simultaneidad. Aprender a vivir en muchos tiempos, aunque estemos encarcelados en un solo espacio. La no simultaneidad o asincronicidad postula que ciertos productos culturales se adelantan a su tiempo, manteniendo su potencial crítico activo incluso en épocas posteriores, porque el futuro que anticiparon, el aún no consciente, no se ha agotado. El excedente cultural del Sargento Pimienta sigue siendo una fuerza dinámica que mantiene vivo el germen de la ruptura. Por ejemplo, la influencia de los Beatles se detecta continuamente en la música contemporánea, desde el rock hasta el pop y el indie español, como lo demuestran agrupaciones como Sidonie, Vetusta Morla e Izal, que han versionado e incorporado elementos de su estilo. Esta influencia constante es la prueba de que el concepto Beatle resiste la clausura histórica impuesta por la cosificación mercantil. Mientras el arte siga generando el novum, el proceso del aún no consciente se mantiene vivo en el presente. Si la función utópica consiste en dirigir la conciencia hacia el futuro, la mercancía opera de manera opuesta, deteniendo el tiempo. El capitalismo cultural tiene la capacidad de absorber el grito revolucionario, transformando la energía de la ruptura, el concepto, en un valor estable y predecible. La obra, que nació como protesta contra el status quo, se convierte en un monumento, una pieza de capital simbólico y financiero que asegura la continuidad del sistema que en principio quiso desafiar. El futuro incierto y arriesgado del arte se congela en el pasado seguro de la inversión rentable. El legado de los Beatles en el siglo XXI es un testimonio de la mercancía total. La marca, gestionada por sus propietarios y herederos, opera como un motor económico perpetuo, demostrando que la revolución estética del cuarteto es hoy una industria multimillonaria. Cada segundo que pasa se vende más de una mercancía de la marca Beatles. Cada segundo que pasa. Aquí ahorita nosotros estamos pagando electricidad con marca Beatle. A mediados de el año 2025, el patrimonio estimado de Paul McCartney se sitúa en aproximadamente 1.300 millones de dólares.
Este patrimonio se alimenta del catálogo musical, las regalías y los movimientos de negocios estratégicos. El control de este legado se materializa a través de MPL Communications, McCartney Paul Limited Communications, sociedad anónima, que posee la propiedad de las obras del McCartney como dueño de los Beatles. Y además también la empresa es propietaria de más de 25,000 derechos de autor de otras leyendas. Si tu abuelito te contó que un día la chingadera esa con cono de helado que se llamó Michael Jackson compró todas las canciones de los Beatles, ahora la obra completa de Jackson, el Moquito, y cuando fue genial el grupo con sus hermanos, son propiedad de Paul McCartney. El control estricto sobre estos derechos es la definición material de la mercancía total, que garantiza un flujo constante de ingresos por streaming, licencias y acuerdos de sincronización. Canciones como Yesterday generan regalías multimillonarias anuales constantes. La viabilidad comercial del legado se confirma con la continua validación que tienen en el mercado. El anuncio de la gira Got Back de 2025 de McCartney y las giras meca recaudadoras que superan colectivamente los $1,000 millones demuestran la demanda incesante. Además, la resurgencia millennial y generación Z a través de plataformas de streaming y el uso en nuevos medios, como la versión de Blackbird por Beyoncé, mantiene las regalías fluyendo y la relevancia comercial alta. Todavía en este año metieron una canción los Beatles en el número 1 del Hit Parade de Inglaterra, los Estados Unidos y muchos otros lugares del mundo. Now and Then. Esta gestión económica representa una praxis invertida. Los Smart Business Moves, movimientos empresariales inteligentes, que buscan maximizar la rentabilidad del catálogo, son una forma de praxis económica activa y consciente que se opone y en ocasiones neutraliza la praxis estética que creó la música original. El éxito comercial del legado de los Beatles funciona en un sentido crítico, como una fuerza de neutralización que intenta clausurar el horizonte de expectativas. El novo, la mercancía, busca la certeza y la rentabilidad predecible. La gestión de un legado valorado en miles de millones de dólares exige seguridad y minimizar el riesgo. Pero así comenzó el fenómeno Beatle. Y desde entonces es una minoría la que lo entiende como rebelión y cambio de vida. El concepto original de los Beatles fue revolucionario precisamente porque implicó riesgo. Riesgo comercial al romper el formato seguro del pop de 3 minutos. Riesgo estético al experimentar con técnicas no probadas antes. Al congelar y monetizar este riesgo pasado como un valor estable, la mercancía promueve la peligrosa ilusión de que la máxima expresión creativa ya se logró y fue asimilada por el sistema. Esta conclusión implícita desalienta la búsqueda de nuevas rupturas que pongan en peligro la hegemonía actual, silenciando la necesidad del aún no consciente y socavando la función utópica de la cultura. La vigencia revolucionaria de los Beatles
Es una cuestión de resistencia dialéctica. A pesar de la cosificación total y la absorción por el capital, la obra original conserva su poder como crítica implícita. La función utópica persiste porque, según Bloch, la utopía nunca se agota en su realización, sino que permanece inconforme con la realidad, incluso con aquella realidad ya lograda. El excedente cultural de los Beatles actúa como una reserva de potencial no realizado, un recordatorio constante de que la cultura popular puede ser algo más que entretenimiento y consumo. La verdadera lección estética yace no en el producto final, la mercancía, sino en la metodología demostrada, la convicción de que el arte popular podía y debía ser un terreno de experimentación ilimitada. La contribución revolucionaria más perdurable de los Beatles, yo creo que se encuentra en la praxeología de la liberación tecnológica, el aprender a pensar con inteligencia artificial y no hacerle las cruces como se pusieron de loquitos los naftalina cuando apareció la bicicleta y dijeron que la gente iba a dejar de leer libros para andar en bicicleta. Las innovaciones técnicas que forzaron en los estudios, desde los bucles de cinta hasta las grabaciones multipista, no fueron solo caprichos sonoros, sino una causa directa que llevó a la democratización de la producción musical. Como consecuencia de su trabajo, el templo de la música, que antes era un sitio accesible para muy pocos, ahora cada vez más lo tenemos todos en nuestras casas. ¿Para qué vas a ver a los Beatles si te puedes ver tú tocando? Este efecto de contagio tecnológico es una realización parcial, pero tangible, de la utopía concreta. Al hacer que las herramientas creativas sean accesibles, se permite que una base más amplia de sujetos históricos se involucre en la creación de excedente cultural. Esta democratización asegura que el proceso del aún no consciente, la búsqueda continua de lo nuevo, se mantenga activo y resiliente a la asimilación total. La continua influencia en la música indie y contemporánea es la manifestación de este legado técnico y conceptual. La vigencia revolucionaria de los Beatles no se mide por el valor de su catálogo, sino por la fuerza persistente de su concepto para ejercer la crítica. Nos recuerdan que la realidad, en su ontología del aún no consciente, es inherentemente incompleta y está en constante movimiento. El análisis blogiano nos invita, en la era de la mercancía total, a recuperar la función utópica de la obra de los Beatles, a mirar más allá del precio y el copyright. El legado de los Beatles es un llamado a la praxis, a utilizar el arte como una herramienta de crítica, a buscar el novum en las condiciones reales de nuestro presente y a participar en el trabajo concreto y decidido que guía el devenir hacia algo mejor. La revolución, aunque capsulada y comercializada, sigue latiendo en el excedente inagotable de la música de los Beatles.
Esta es la última transmisión de los Beatles y yo. No nos despedimos de los Beatles con un monumento, sino con una pregunta abierta. ¿Qué, aún no consciente de los Beatles, está esperando en tu oído, en tu cuerpo, en tu praxis? Que la vigencia revolucionaria de los Beatles no sea un museo, sino un llamado. La utopía concreta sigue latiendo y mientras haya sonido, habrá futuro.